Overlord, el barco fantasma de las planicies Katsei. Capítulo 1. Parte 1 de 2 partes que va a tener este capítulo 1. El campo abierto conocido como las llanuras Katsei se encontraba entre el reino y el imperio. Desde la perspectiva del reino se extendía hacia el sureste y desde la perspectiva del imperio hacia el suroeste. Era conocido porque no estaba habitado por humanos ni por ninguna otra forma de vida. Además de ser el campo de batalla de los enfrentamientos anuales entre el reino y el imperio, también era conocido como una tierra maldita donde los no muertos aparecían con frecuencia. Se creía que había una alta probabilidad de que aparecieran no muertos en lugares donde había muerto mucha gente. Por lo tanto, no era raro ver a no muertos apareciendo espontáneamente, deambulando e intentando matar a los vivos en los campos de batalla. Ahora bien, si nos preguntaran si todos los campos de batalla se describían como malditos, la respuesta sería no. Había una razón particular por la que se decía que las llanuras Katsei estaban malditas. Era como si las llanuras tuvieran voluntad propia, una voluntad maligna aliada de los no muertos. Aunque las llanuras eran casi completamente planas, había algunas ondulaciones leves en ellas. Aún así, no se podía ver desde allí. Esto se debía a la ligera niebla que se asentaba sobre todas las llanuras durante todo el año. Además, la niebla nunca se desvanecía. Permanecía independientemente del clima, la temperatura o la estación. Era como si las llanuras Katsei estuvieran ocultando a los no muertos en un abrazo protector. Casi las únicas ocasiones en las que la niebla se disipaba eran durante las batallas entre el reino y el imperio. También era durante esos periodos cuando las apariciones de los no muertos se detenían abruptamente. Sí, era como si la tierra misma se estuviera preparando para recibir a los nuevos muertos de guerra. No, eso podría haber sido exactamente lo que estaba sucediendo. Tienen el descaro de siquiera pensar en hacer la guerra en un lugar como ese. Era natural que otros países despreciaran al reino y al imperio. Estaban entregando cuerpos a la tierra maldita como si estuvieran arrojando leña al fuego o como un pájaro alimentando a sus polluelos. Sin embargo, incluso ignorando el asunto de los no muertos, no había otros lugares que se ajustaran mejor a los requisitos geográficos para que los dos ejércitos se enfrentaran. Del mismo modo, no podían ignorar el peligro de que otro lugar terminara siendo una tierra maldita como las planicies Katsei si hubieran luchado en otro lugar, creado montones de cuerpos y derramado ríos de sangre. Pero los problemas no acababan ahí. Si los no muertos fueran continuamente ignorados, habría una tendencia a que aparecieran no muertos más fuertes. De hecho, había muy pocos no muertos que salieran de la niebla, y prácticamente no se encontraban ejemplos de ellos infligiendo daño. Por el contrario, si los no muertos que se generaban allí seguían acumulándose dentro de la niebla, significaba que a largo plazo se convertirían en un caldo de cultivo para la aparición de no muertos poderosos. Los no muertos poderosos probablemente poseían una gran inteligencia, a diferencia de la chusma de menor rango que seguía permaneciendo instintivamente en la niebla, por lo que podrían aventurarse fuera de las planicies Katsei para matar a los vivos a quienes tanto odian. Los primeros en ser atacados serían los países que bordeaban las llanuras Katsei, que incluían tanto al reino como al imperio. Estaba claro como el día que los dos países que seguían echando leña al fuego serían condenados por las diversas naciones circundantes que habían sufrido daños, incluso si los dos países directamente involucrados en la creación de esta situación evitaran cualquier daño. Por lo tanto, el reino y el imperio decidieron establecer conjuntamente una ciudad con el propósito expreso de suprimir a los no muertos. Los fondos de los templos también fluían a la ciudad. Esta era la razón por la que a los aventureros no se les permitía usar libremente la magia curativa,
ya que la mayor parte de la remuneración, incluidas las ofrendas proporcionadas por otros servicios clericales que recibía un sacerdote cuando usaba magia curativa, se vertía en esta ciudad. Por eso, cualquier competencia con los sacerdotes era una molestia. Naturalmente, ese tipo de ciudad se construyó cerca de las llanuras Katze, una ciudad que no estaba afiliada de ninguna manera a ninguna de las naciones, aunque aún así recibía financiación de ambas. Por lo tanto, era una ciudad en primera línea de lucha contra los no muertos y protección de los vivos. Se llamó la Ciudad Libre de Vadis. La escala de esta ciudad no era nada grandiosa, su población también era sorprendentemente pequeña. Sin embargo, siempre alerta ante un asalto de no muertos, la ciudad estaba rodeada de murallas sólidas, en cuyo interior se habían instalado láminas de cobre que eran adecuadas para la base estratégica de los esfuerzos de supresión de no muertos de las llanuras Katze. También había todo tipo de personas que poseían las habilidades necesarias para luchar contra los no muertos. Estaban presentes la influencia y el poder de todo tipo de templos. También había aventureros, un escuadrón de caballeros del imperio, mercenarios, etc. Las puertas de aquella ciudad estaban grabadas con una gran variedad de símbolos sagrados. Entre ellos se encontraban los símbolos de las 4 deidades mayores: tierra, viento, fuego y agua, que eran las más veneradas en el reino y el imperio, así como los de sus deidades menores afiliadas. Dichas puertas se abrieron levemente y aparecieron las figuras de un grupo de hombres. Más allá de las puertas, se encuentran las vastas tierras de color marrón rojizo, como si se hubiera mezclado sangre con la tierra, de las planicies Katze, que llenaban todo el paisaje fuera de la ciudad. Si respiraras la niebla de las llanuras, el leve hedor de un cementerio, tierra húmeda, moho y muerte, te haría temblar la nariz. El cielo estaba bajo. Era como si las nubes, que deberían haber estado altas en el cielo, se hubieran dirigido hacia la superficie de la tierra y se hubieran estrellado contra ella. Uno se sentía así precisamente porque la línea divisoria entre la niebla y las nubes era inexistente. Ese mundo blanco llenaba el cielo, mientras que la superficie estaba dominada por el paisaje de un color marrón rojizo. Aún así, el grupo atravesó la puerta sin dudarlo y entró en ese lugar extraño. Eran 10 en total, lo que no era de ninguna manera un número pequeño de personal para dirigirse a las planicies Katze, pero tampoco era un número grande. No solo no tenían caballos ni otras monturas, sino que tampoco tenían sumidero. La razón de esto era que una parte de los no muertos poseían la capacidad de infundir miedo en los animales, y tener que lidiar con caballos que andaban descontrolados según el tipo de no muerto al que te enfrentaras los convertía en una carga. Los caballos también se asustarían si los atacaran los no muertos, y tener que dividir todas las manos disponibles para lidiar con eso no sería algo para tomar a broma. Por supuesto, debido a que había no muertos que poseían la capacidad de infundir miedo en todos los seres vivos, ya fueran caballos u hombres, era difícil concluir si era mejor usar o no caballos. Sin embargo, podríamos decir que entre un caballo corriendo en la dirección equivocada a toda velocidad y una persona no particularmente fuerte haciendo lo mismo, este último sería mucho más fácil de atrapar. Por lo tanto, si no podían usar bestias mágicas, era normal que quienes pusieran un pie en las planicies Katze contrataran personas que se convirtieran en portadores. Porteadores. Los porteadores, como su nombre lo indica, eran personas que llevaban comida, agua y otros suministros necesarios para la vida. Aunque la ciudad libre de Vadis podía producir comida y agua mediante magia por el momento, teniendo en cuenta un estado de emergencia, como lanzadores de magia muertos o heridos, era natural que esas cosas fueran transportadas desde el exterior. Además, poder comunicarse en tiempos de crisis era una de las principales razones de la existencia de los porteadores. El grupo se ubicó en formación de 2 personas al frente, 2 en la retaguardia y las 6 restantes en el medio.
4 de los 6 eran porteadores con sus grandes paquetes. Excluyendo a los trabajadores, una de las otras 2 personas en el medio era un inspector. El trabajo de un inspector era contar el número de no muertos derrotados en las planicies Katze y garantizar que se pagara correctamente la tarifa de subyugación correspondiente. La mayoría de los inspectores eran aventureros retirados, antiguos nobles, o aquellos que no podían heredar el título familiar del imperio y el reino, y sacerdotes. Su formación era tal que incluso se podría decir que estaban divididos en 3 grupos diferentes, que a simple vista podría parecer que no se llevaban bien dado lo alejados que estaban entre sí, pero había una buena razón para ello. Era porque estaban en guardia ante ataques de área de efecto de hechizos como bola de fuego y habilidades como aura de miedo. Por supuesto, si se distanciaban demasiado, acabarían en una situación en la que los otros 2 grupos no podrían ayudarlos la próxima vez que fueran atacados. Determinar la distancia correcta era un difícil acto de equilibrio, pero la gente que se ganaba la vida en esta tierra estaba acostumbrada a ello. Y si una persona con conocimientos los mirara, inmediatamente podría decir quiénes eran las personas más fuertes del grupo. Naturalmente, eran los que cubrían la vanguardia y la retaguardia. Sin embargo, no eran los únicos. No había forma de que no hubiera alguien en el medio que pudiera ganar algo de tiempo durante un ataque. Por lo tanto, no sería un error pensar que había 1 o 2 personas así desplegadas en el medio. De hecho, 5 personas de este grupo eran trabajadores famosos. Trabajadores. La palabra se refería a personas que habían dejado de ser aventureros o que buscaban una libertad aún mayor. Normalmente, el gremio se hacía responsable de todas las solicitudes de trabajo, las investigaba y las asignaba a aquellos que consideraban los aventureros con el rango adecuado. En otras palabras, significaba que el primer paso para determinar si la solicitud de trabajo era adecuada era la investigación del gremio. Debido a esto, todos los trabajos peligrosos, solicitudes de trabajo relacionadas con actividades delictivas, eran rechazados firmemente. Por ejemplo, el gremio hacía todo lo posible para bloquear trabajos como la adquisición de plantas que se utilizaban en la producción de narcóticos. Además, el gremio también rechazaba las solicitudes de trabajo que destruían el equilibrio de un ecosistema. No se dirigían a un bosque determinado y mataban al monstruo que se encontraba en la cima del ecosistema allí. Esto era para evitar el colapso de los equilibrios de poder que se derivaban de matar a dicho monstruo, lo que podría provocar que otros monstruos comenzaran a hacer apariciones frecuentes fuera del bosque. Naturalmente, si el monstruo supremo saliera del bosque y perturbara la paz de las personas, eso sería un asunto diferente. En resumen, eran como héroes. Sin embargo, no había forma de que el mundo funcionara únicamente con esos hermosos ideales. Entre ellos, algunos deseaban la riqueza más que cualquier otra cosa. Algunos buscaban mayores recompensas a cambio de mayores riesgos. Incluso había quienes simplemente disfrutaban matando monstruos. En lugar de seguir el lado de la luz, eligieron buscar la oscuridad. Las personas que no pudieron convertirse en verdaderos aventureros se enfrentaron tanto al desprecio como a la precaución de los demás. Es decir, estos eran los trabajadores. Sin embargo, no todos los trabajadores eran así. Supongamos que en una aldea determinada había un niño que tenía una herida grave. Si un aventurero pasara por esa aldea, ¿usaría magia curativa para curar la herida del niño? La respuesta sería no. Esto se debió a que el uso de magia curativa sin las tarifas prescritas, es decir, proporcionarla de forma gratuita, estaba prohibido por las reglas de los aventureros. Generalmente, la magia curativa se realizaba bajo la jurisdicción de los templos y los hechizos se lanzaban a cambio de una ofrenda. Los templos perdían su medio de vida si los aventureros lo hacían gratis. Por esta razón, los templos habían ordenado firmemente al gremio de aventureros que se asegurara de que tales prácticas no ocurrieran.
Si uno no podía aceptar esta regla del gremio, no quedaba otra opción que convertirse en trabajador. Al escuchar esta descripción, uno podría pensar que los templos eran organizaciones malvadas. Sin embargo, era precisamente porque los templos podían obtener fondos a través de esta práctica que podían permanecer independientes de la política y trabajar por el bien del pueblo. Además, a través de estos fondos, los templos podían usar su influencia para entrenar a más sacerdotes. Parecía que estos fondos también fluían hacia los fondos operativos de la ciudad libre de Badis. Así pues, todo tenía un lado no solo bonito, sino también sucio. Lo mismo ocurría con los trabajadores. Por ejemplo, incluso si los trabajadores cosecharan en exceso plantas medicinales con el fin de obtener ganancias, esto podría beneficiar a la gente al reducir el precio de los medicamentos. Por supuesto, no había muchos que quisieran convertirse en trabajadores desde el principio. Esto se debía a que los trabajadores no disfrutaban de las protecciones del gremio, por lo que era necesario que se encargaran de todo ellos mismos. Dicho esto, hubo casos en los que la falta de información provocó muertes, y hubo muchos casos de antiguos aventureros que murieron al año de convertirse en trabajadores. Sin embargo, este grupo era diferente. Ya habían pasado algunos años desde que habían formado un equipo. El líder de este equipo de trabajadores era Wally, un hombre musculoso. Cualquiera que lo viera tendría esa impresión. Parecía medir unos 2 metros, pero lo que llamaba la atención no era solo su altura, sino todo su cuerpo. Era grueso por donde quiera que lo miraras. El pecho, los brazos, las piernas y el cuello. Por su físico, uno se inclinaría a creer que tenía sangre de otras especies mezcladas, pero en realidad era un ser humano puro. Simplemente había sido bendecido con un cuerpo corpulento y habilidades físicas excepcionales. No es que los rasgos salvajes que asomaban por debajo de su casco fueran repulsivos, pero daban la impresión de que había algo bestial en él que ponía en guardia a quienes veían su rostro. Llevaba una armadura inusual, un peto del que sobresalía la cabeza de un lobo aullando, de debajo del cual colgaba una especie de sobreveste o cota de malla que le llegaba hasta los pies. Sus brazos estaban provistos de un par de repulsivos guanteletes, indudablemente objetos mágicos, que parecían haber sido hechos arrancando la piel de algún tipo de bestia. En su mano derecha sostenía un mayal de lacayo cuyo quisten, la cabeza de la parte más corta del mayal, era siniestro, metálico y cubierto de púas. ¿Qué está pasando ahí adelante? Anwali, mirando fijamente hacia adelante como si pudiera ver a través de la ligera niebla, llamó al hombre que estaba a su lado. No le estaba preguntando por las decenas de metros que había más adelante y que estaban oscurecidas por la niebla, sino por lo que había aún más adelante, a más de 100 metros, donde sería imposible para cualquier persona normal ver debido a la niebla. Ah, no hay siluetas de muertos vivientes. Sigamos avanzando como estamos. Tampoco percibo vibraciones peligrosas. ¿Verdad, Anwali? Bunas, el hombre a quien se le preguntó, respondió. Aunque era claramente un hombre, su rostro era tan esbelto y bien proporcionado que incluso podrías confundirlo con una mujer. Los dos juntos en fila darían la impresión de estar viendo una bella y la bestia de la vida real. Era como si hubiera sangre noble fluyendo por sus rasgos refinados. Llevaba una armadura de cuero gris con mechones de pelo dorado mezclados aquí y allá. En una mano sostenía un arco que era tan alto como él. Solo había 2 flechas en su carcaj, pero incluso el tamaño de las flechas en sí era anormal. Eran como lanzas, eran más como lanzas que flechas, y esa era la razón de su apodo, lanza larga. Sí, no siento nada de eso. Muy bien, entonces no hay dudas, ¿verdad?
Por cierto, no tenemos ningún problema con no cambiar el plan, ¿cierto? Por el momento nos dirigiremos al lugar que habíamos planeado inicialmente, Torre Rota 1. Limpiaremos el área que la rodea y daremos por terminado el día, ¿verdad? Las torres rotas eran una serie de torres que se habían derrumbado y estaban dispersas por las vastas llanuras Katze. Había un total de 7, eso se había confirmado al menos, de estas torres destruidas en las llanuras. Se les asignaron los números del 1 al 7 según su proximidad a la ciudad libre y se usaron como puntos de referencia. Debido a que las torres habían sido reforzadas por otros para que pudieran usarse como lugares donde esconderse en caso de una emergencia, asegurar una zona segura al comienzo de una expedición eliminando a los no muertos en el área que rodeaba la Torre Rota 1 se había convertido en el paso fundamental para explorar las llanuras. Después de eso, lo convertiremos en nuestro campamento base. Haremos una limpieza a gran escala del área circundante y con eso, esta cacería habrá terminado, ¿no? ¿No cambiarás de opinión al respecto? La Torre Rota 1, como era de esperar, se llamaba así porque era la más cercana a la ciudad. Debido a la frecuente supresión de no muertos que se realizaba en el área que la rodeaba, probablemente no habría ningún no muerto fuerte alrededor. Sin embargo, dado que no se podía decir que los no muertos no deambularan por el interior de las llanuras, las tierras interiores que los cazadores no patrullaban, significaba que no se podía bajar la guardia. Era precisamente porque los no muertos, a diferencia de las bestias mágicas, no conocían el concepto de territorio. Era un hecho que varios equipos de trabajadores y aventureros cooperarían para formar un equipo más grande para explorar las distintas torres rotas, números 4 a 7. Por lo tanto, con tan pocos miembros esta vez, dirigirse a las torres distantes era bastante irrazonable. Sí, no cambiará por más veces que lo pidas. Como sabes, esta vez las negociaciones se prolongaron hasta el último minuto, pero no logramos que ninguno de los otros equipos se asocie con nosotros. Siendo así, lo siento si crees que nuestra compensación es pésima, pero esta vez voy a poner fin a nuestra búsqueda en esta área. Ir demasiado lejos sería peligroso. Bunax entrecerró los ojos. Su rostro estaba tan bien proporcionado que algunos podrían considerar que esa expresión era aterradora. No, tal vez fuera mejor decir que esa expresión se ajustaba mejor a la seriedad de un trabajador de primera clase. Sin embargo, desde la perspectiva de Anguali, era una expresión que le daba paz mental. ¿El interior es peligroso? ¿Te lo dijo tu intuición o es solo sentido común? Tranquilo, no es intuición. Cuando Anquali dijo eso, el semblante de Una se desmoronó y su habitual aspecto atractivo regresó. Era una apariencia que no decía que ni el descuido, ni la complacencia, ni el alivio dominaban sus pensamientos internos. Sin embargo, desde la perspectiva de Anquali, tampoco era una buena expresión. Después de todo, estaban en una zona de peligro. Dicho esto, Anquali entendió cómo se sentía. Era una de las razones por las que este equipo había sobrevivido hasta ahora. La intuición de Anguali era la que actuaba. Podía detectar cosas maliciosas con una probabilidad bastante alta. Tal vez se trataba de una habilidad cuyo origen se encontraba en algún superpoder con el que había nacido. Fue gracias a esta habilidad que Anguali tenía una aptitud excepcional para prevenir el ataque sorpresa de un enemigo antes de que pudiera ocurrir. Fue totalmente debido a esto que él, que no tenía habilidades relacionadas con el reconocimiento, caminaba en la vanguardia con Bunas, un experimentado guardabosques, como su medida de seguridad. Entonces, antes de que pudiera terminar de hablar, una voz fuerte y enojada se escuchó detrás de ellos. ¡Anguali! ¡Hay una reacción de no muertos que se acerca! ¡Parece de bajo rango! En un instante, la tensión se apoderó de todo el grupo, más bien de la gente que estaba en el centro.
Aunque se decía que era un no muerto de bajo rango, eso era solo desde la perspectiva de los trabajadores como ellos. Incluso si estaban mentalmente preparados para encontrarse con no muertos al poner un pie en estas planicies, los porteadores eran solo un poco más fuertes que la persona promedio. Incluso si la magia pudiera proteger contra los efectos del miedo, no podía borrar por completo el miedo que brotaba desde adentro. Angwali y Unax intercambiaron miradas y vieron sus rostros sombríos, como si quisieran preguntarse a qué se debía su pequeña discusión sobre que no hay muertos vivientes o no hay peligro. No era momento de sentirse avergonzado. Como lo que gritaban probablemente se convertiría en una fuente de dudas sobre sus habilidades para quienes lo escucharan, querían quejarse de que queríamos que dijeras eso en secreto y en voz baja solo a nosotros dos. Sin embargo, fue un error esperar algo tan diplomático del hombre que gritó, especialmente cuando los no muertos estaban involucrados. El grito fue de Candelon Gaelian. Suscríbete, da un like, comentario y a ser posible comparte este video. Ya me ayudaría mucho si decides volverte miembro del canal de YouTube. En serio, y además a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Y por aquí finaliza esta primera parte de este capítulo 1. Bien, estamos viendo lo que parece serán los protagonistas de este capítulo 1. Y oye, a ver, esto no es especulación, esto es cierto. A Maruyama le encanta Dungeons and Dragons. Se le ha visto muchas veces en Twitter mencionar que le gusta, que ha jugado Dungeons and Dragons y que ha sido una de sus inspiraciones para Overlord. Eso es así. Ahora, esto ya es especulación, aunque parece hiper evidente que Angwali, que se dice, tenía una aptitud excepcional para prevenir el ataque sorpresa de un enemigo antes de que pudiera ocurrir. ¿Sabes? Dice, tal vez se trataba de una habilidad cuyo origen se encontraba en algún superpoder con el que había nacido. ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué creo? Probablemente que Maruyama dijo, voy a agarrar esto y se lo voy a colocar a Angwali. Le dio un dote. Le dio un dote. ¿Sabes qué dote es esto? Es el dote de... hay un dote en Dungeons and Dragons en el que no te pueden hacer ataques por sorpresa. Ese se llama... Ah, se me fue el nombre. Creo que es vigía. Espera. Alerta. Creo que es alerta. Espera. Creo que es alerta. Mira. Sí. Creo que es alerta. Sí. Sí. Siempre al acecho del peligro. Ganas los siguientes beneficios. No puedes ser sorprendido mientras estés consciente. Sí. Es alerta. Es literalmente ese dote. O sea, a Angwali no lo pueden sorprender. ¿Sabes? Es una habilidad cuyo origen se encontraba en algún superpoder con el que había nacido. Gracias a esta habilidad, Angwali tiene una aptitud excepcional para prevenir el ataque sorpresa de un enemigo antes de que pudiera ocurrir. Es el dote de alerta. Haruyama dijo, mira, vamos a meterle un dote a Angwali. Me dio mucha risa, o sea, fue como, wow. Bien. Bien, bien, bien. Y oye, me encanta cómo escribe Maruyama. Es que extraño mucho a Maruyama. Escribe. Saca ya el volumen 17, por favor. Extraño mucho cómo escribe Maruyama. Y eso que la traducción está bien, por cierto. La traducción la hizo Asbeltrion. Muchísimas gracias a Asbeltrion por el trabajo rápido. O sea, salió la traducción al inglés y Asbeltrion en un par de horas trajo la traducción al español. Muchísimas gracias por el trabajo. Pero obviamente se nota que es una traducción que le falta algunas que otras correcciones. Eh, Así que por ahí igual hay un que otra cosita que se le puede corregir. Pero, wow, hermano, qué hermoso se siente leer a Maruyama. Qué bien escribe el perro, hermano. Cómo describe las cosas. Cómo
la facilidad que tiene para transmitirte a los personajes, hermano. La facilidad que tiene para transmitirte una situación. Me encantó también el hecho de que se hiciera hincapié en que los aventureros no curarían a un niño que necesita de curación. Si no tiene platita, no hay curita, ¿sabes? Además, es que ni siquiera un aventurero los puede curar. Tienen que ir al templo. Pero no es porque los templos sean malvados per se. Es porque ellos subsisten gracias a estas ofrendas. Y por lo tanto están independientes de la política. Ahora, no sé si eso es bueno o malo. Pero, en fin. O sea no los maneja el Estado. Pero no sé si eso sea bueno o malo. ¿Sabes? Es como que, ok, tienen independencia y pueden seguir ayudando a la gente. El Estado no podría hacerse cargo de los templos y bueno, en fin, es un tema político el cual no vamos a entrar aquí. Pero me agrada mucho también esta ciudad, no la conocíamos, ¿no? O sea, es una ciudad fundada básicamente entre el reino y el imperio, la ciudad libre de Vadis. Vadis. Ay, Dios. Maruyama es muy bueno, hermano. Me encanta. Qué genial se sintió esta lectura, hermano. La disfruté un montón. Menos estado, más libertad. Que- ah, qué bien, me agrada. Si bien las planicies Cats es un sitio que ya conocíamos y toda esta información que nos cuentan es nueva, pero no es novedosa. O sea, todo esto ya durante la novela de Overlord se nos ha ido contando, se nos ha ido expresando más o menos cómo funcionan las planicies Katze. Eso sí, lo de la ciudad libre de Vadis, eso es completamente nuevo, funciona perfectamente y me agrada mucho cómo se le da también trascendencia a los trabajadores, al menos de momento, ¿sabes? Que si bien se ahondó en el aspecto de los trabajadores durante el volumen 7, poco se ha tocado ¿sabes? Esta variación de lo que son los aventureros. Y aquí se nos ahonda también un poco más en el por qué ser un trabajador. En el volumen 7, igual estoy recordando mal, pero se menciona que los trabajadores son porque no quieren estar atados a las reglas ¿sabes? A las reglas del gremio de aventureros. Y que por lo tanto son como los trabajos más como debajo de la ley, que algunos son muy dudosos, en fin, etc. Pero también aquí se te abre un poco más la perspectiva sobre los trabajadores y es también porque a lo mejor y no quieren seguir unas reglas que para ellos no tienen mucho sentido, como la de la curación. Pero también le dio otro matiz y es que el gremio aventurero sí vela por ejemplo, integridad de un ecosistema. Ellos no van a ir a matar a un monstruo en específico porque este monstruo puede que rompa el ecosistema y joda más que ayude. Está bien, o sea, joder, me encanta cómo tira todos estos daticos tan naturalmente, ¿sabes? Y se sienten tan ricos. Dios. Ah, en fin, espero que lo hayan disfrutado. Y con la parte 2 terminaremos este capítulo 1. Que la parte 2 para YouTube vendrá rápido, a lo mejor vendrá un día después de que yo suba este video. Así que no os preocupéis. Es verdad que también es que esperamos un montón. ¿Cuánto esperamos por este capítulo 1? Por estos nuevos actualizaciones del extra. Casi un mes, como 3 semanas, ¿no? Más o menos. Más o menos. Pero bueno, de momento tenemos mucha más información para YouTube, como les digo. Esta es la primera parte de este capítulo 1. La siguiente parte ya la tengo, entonces la traeré un día después de que suba esta. Así que ustedes tranquilos, yo nervioso. Besitos YouTube. Bye.